Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores, regurgitadores, ya hasta parezco merolico de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa. Por fortuna para ustedes, hoy no será un monólogo. Espero que sí sea un diálogo y una charla. Si dejas hablar. Si se deja preguntar el doctor Eliseo Guajardo Ramos, quien ahora nos acompaña. No quiero, sin embargo, antes de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se sienta probablemente secuestrado por los padres de los 43 jóvenes, no quiero que me secuestren los padres, políticamente decía él, desde luego, sí. Discordó con el ex subsecretario Encinas Alejandro y dice, no estoy de acuerdo con él, el ejército no fue, el ejército está limpio. Lo que pasa es que el Poder Judicial lo quiere manchar, por eso liberó a los 8 soldados. Pero eso es onda del Poder Judicial. Es decir, Pero no los liberaron. Los tienen fuera en su domicilio llevando el juicio. Estaban en prisión oficiosa. Que, por cierto, nadie está de acuerdo con esa prisión oficiosa, pero los que no están de acuerdo ahora no están de acuerdo en que no se aplique la prisión oficiosa. Es que se aplica contra todos y en el caso de los militares ya son a los únicos que se las quitan. Por eso, pero... Bueno, como que ejemplo. Hay más ejemplos, desde luego. Como verán, ya empezamos aquí la charla, pero no solamente ello. Además, la verdad histórica sobre los 43 jóvenes y su desaparición, que fue inventada la mentira histórica por el cansado Jesús Murillo Caram, del Grupo Hidalgo, que fue gobernador de Hidalgo. Esa mentira histórica pende como una deuda histórica porque el candidato presidencial entonces, Andrés Manuel López Obrador, prometió entregar la verdad. Prometió la justicia antes de que termine su mandato, todavía no termina. Ya merito termina. No quiere decir que yo le vaya a Xóchitl Gálvez, no, porque ella era indígena del Valle del Mezquital trotskista cuando la Liga Obrero Marxista desapareció en su primera elección en el 68, si ella nace en el 62, ¿a poco a los 6 años ya militaba en el trotskismo? Pues no se la cree uno. Y si era indígena de la región otomí, pues su lengua no era el castellano a los 6 años, pero vendía gelatinas. No sé si allá, aquí o acullá, pero tampoco es así la historia. Pero nos quieren dorar la píldora en esta era electorera y como dijo Mario Delgado, presidente de Morena, lo que importa es ganar, no importa si ganamos con Janrón, no importa si ganamos con el grupo Atlacomulco. No, lo que tenían como no, lo tenían en Tijuana como precandidato y lo pararon entre el astillero y el POS. Sí. Y resulta que efectivamente el POS era una decisión vieja entre el POS, la LOM y después surge el PRT. Pero esa es una vieja historia de trotskistas que parecen psicoanalistas. Hay escuelas a lo cabrón entre el trotskismo y el psicoanálisis. Pero le paro ahí. Tenemos la deuda pendiente de los 43 jóvenes. No sabemos qué ha pasado con ellos. Ya algunos padres murieron. Ya no están los 43 padres porque han pasado más de una década. Tengo claro que no fue un crimen cometido en este gobierno, pero es un crimen de Estado, donde participa el Ejército Federal con sede en Iguala, participan por lo menos el gobierno estatal de Guerrero, con Ángel Aguirre Rivero, y gobiernos municipales, aparte de policías municipales y los grupos de narcos coludidos con ellos. Pero ahora dicen que el dictador, bueno, de ahí a todos los epítomes, epitafios y todo lo que gusten, entre ellos anatemas, resulta que la difamación está a la orden del día y no tenemos nada claro. No quiero tampoco dejar de enviarle un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naída, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, que también a más de 10 años sigue desaparecida, en contra de su voluntad, que además ese término es un eufemismo que ni la CNDH ha cuestionado, desaparición forzada, porque las cosas no desaparecen forzadamente. Vamos, la desaparición, la gente no desaparece.
La Sí, levantan, la desaparecen, pero sí, no sí existe el término porque es lo que permite que el delito sea continuado y nunca prescriba. el término. El término desaparecido. Y el término secuestrado, levantado a... Esos no, esos son otros de otro tipo, sí, pero desaparecido es un término importante. Bueno, para mí me parece un eufemismo y ya veremos que desde aquí empezamos una sabrosa discusión con el doctor Eliseo Guajardo Ramos, quien ahora es el encargado de, Desaparición forzada. bueno, desaparición forzada. El doctor Eliseo Guajardo Ramos, que ahora está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tiene como encargo, ¿cuál es tu encargo, doctor? Pues es ser director ejecutivo del mecanismo independiente del monitoreo nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, Al ser director ejecutivo, esto también hace que la presidenta de la Comisión Nacional sea la presidenta del mecanismo y yo soy director ejecutivo, dependo de ella. y lo que ustedes hacen es realizar el seguimiento independiente. Se refiere a ser independiente de que no está vinculado a las visitadurías que reciben quejas de las víctimas o de los afectados, ¿verdad? Y entonces es un proceso que es independiente de esa condición, porque este mecanismo está, diríamos, en el ordenamiento de la convención. El artículo 33 señala que los gobiernos pueden abrir instancias de derechos humanos en términos de derechos humanos para las personas con discapacidad, tantos como sean necesarios. Entonces puede ser federal, estatal o ser varios, pero también abrir mecanismos independientes de los gobiernos, de tal suerte que ese mecanismo independiente sí está establecido que se haga también puede haber varios mecanismos independientes, pues, suponiendo. Pero aquí hay uno federal y 32 estatales. No dependen los 32 estatales del mecanismo nacional, porque pertenecen a las entidades soberanas de los estados. Entonces no es independencia, pero sí de coordinarse. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues dar un monitoreo sobre cómo se va desarrollando los derechos de la Convención en la población con discapacidad, sobre todo en términos de promoción de la Convención, de defensa y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esas es básicamente tres funciones que tiene. Y debe dar cuenta, hacer informes de los diferentes temas que se realicen en torno a la discapacidad. Por ejemplo, este tema de la consulta que no se realizó, la consulta a las personas con discapacidad y que hace que la Suprema Corte, pues el grupo de personas con discapacidad le pidió a la convención, a la Comisión de Derechos Humanos que demandara ante la Suprema Corte de Justicia que se suspendiera porque no fueron consultados, y ese proceso se siguió y la Suprema Corte, diríamos, concedió que se quede suspendido su vigencia hasta que no se realice la consulta. Esta suspensión es una suspensión de forma, no de fondo, porque el capítulo de educación inclusiva no está alineado a la convención, o sea, de fondo, el contenido. Pero el procedimiento, o sea, el aspecto procedimental de la legislación es la que falló, no se hizo la consulta. Eso mismo ocurrió, diríamos, en similar con el de educación intercultural, que no se consultó a los grupos originarios, porque son los directamente beneficiados o afectados, de acuerdo a la legislación. Y entonces esa parte quedó suspendida.
Entonces, ¿cómo se tiene que hacer la consulta? Pues se hace un estudio especial en el mecanismo, que no se ha publicado, pero está por publicarse, en donde además de señalar todas las condiciones de estos derechos, derecho a la consulta, también se establecen qué mecanismos son válidos para la consulta. Por ejemplo, debe ser de máxima publicidad, o sea, que quede, no sea una consulta hecha al vapor o hecha nada más para cumplir el requisito, sino que esté ampliamente difundida. Y pueden ser desde foros, pueden ser de encuestas, pueden ser de consultas directas, porque hay diferentes grupos. Y de todo eso, los resultados, pues, que sean tomados en cuenta por los legisladores. No son vinculantes, o sea, que todo lo que salga en la consulta deba de estar porque sería que legislaran y no es el caso, sino que sean referentes para los legisladores. Y eso es lo que se tiene que hacer y no se ha hecho. Entonces, está habiendo leyes en los estados y también están cometiendo el error de no consultar, o lo han hecho consultas que no son, diríamos que no cumplen y no son válidas. Entonces esa situación pues es importante que se sepa cómo se hace una consulta en el caso de los grupos y asociaciones de personas con discapacidad. Y bueno, pues sobre la base de que obviamente si hay una propuesta ya, pues eso puede ser pues ya materia de qué les parece lo que se está proponiendo, lo que ya se ha propuesto, si está bien así, o si le agregan, o si le quitan, la modulan, etc. No es en el vacío, sino sobre una propuesta de los legisladores. Me voy a olvidar de lo procedimental porque en la historia legislativa y sobre todo judicial y jurídica de este país, muchos eventos que son cuestionados y cuestionables derivan, uno, Alejandro Encinas, por ejemplo, decía que en el caso de los 8 soldados, el problema era que el ejército defiende a los soldados, como sería natural, litigando contra el Estado. Espérame tantito. Es que tiene Segundo, derecho a la defensa. Sí. Ahí no está el problema. Todos tienen derecho a la defensa. AMLO dice que es el poder judicial el que lo hace con otros fines, ¿sí? Y finalmente, algunos medios han dicho que el problema es que la fiscalía no ha sabido cómo demostrar lo que dice. Entonces, el Poder Judicial se ve obligado a liberar a la gente o a darle carpetazo a la, digámoslo así, al encierro oficioso, dijeras, ¿sí? Uh-huh. Y que sigan el proceso en su casita, punto. Son 3 versiones sobre el asunto, pero parece ser que el problema es para algunos de procedimiento. Pero de contenido o de fondo, dijeras, ¿sobre qué se tiene que consultar? No, bueno, el caso que tú pones es muy... Está muy distante. Sí, pero... Es un mutatis mutandis. Ya lo pusiste, pero no están exonerados. Quizá... No estoy diciendo que estén exonerados. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar, porque se supone que hay riesgo de que se escapen, puedan huir, y una forma de asegurar eso es que tengan esa prisión. Las justificaciones para ello, según el juez, fueron insuficientes. Creo que es jueza. Sí. Pero, y por eso los liberó, para que siguieran en su casa. Pues no en su casa, porque no hicieron prisión. No es arresto domiciliario. O sea, libremente, porque ellos pueden estar libres. No pueden salir del país, eso tienen sí, que entregar pasaportes, sí. Bla, bla, bla. Pero están, diríamos, en esa situación. Pudo haber hecho o matizado de prisión preventiva a prisión domiciliaria, pero pues no hizo esa graduación,
se fue hacia la liberación. En cambio, al rector Alejandro Vera se le aplicaron en sentido inverso. Lo encerraron y luego arresto domiciliario. No le encerraron. Sí, claro, en Atlacholoaya estuvo por lo menos 48 horas. Pues hasta ahorita se dice. Sí. Y después que lo sueltan, se va a arresto domiciliario. Entonces, mira qué casualidad. No. Así son. Uno sí se sabe de otros, dos se saben. No, pues es que está muy... No se ha ventilado mucho el asunto, pero yo hasta pensaba que estaba un poco, pues, evadiendo para pues, no verse en la necesidad de ser, pues, una situación indigna. Se lo llevaron a Tlacholoaya y después lo mandaron a arresto domiciliario. Con un amparo. Sí. Pero bueno, fuera de ello... Pero creo que lo último que sí se sabe es, digamos, fue noticia secundaria después de lo de Rosario, que él ya no tiene la orden de aprehensión, digamos, quedó insuficiente como para que tenga orden de aprehensión y queda un poco en libertad. Así como en las consultas se debiera hacer público. Pero bueno, el tema no es ahorita, Alejandro Vera. Pues se hizo público, pero no lo suficiente. ¿Sí? No lo suficientemente. Ahora bien, ¿sobre qué se va a consultar? Porque no se hizo consulta a las personas con discapacidad, que implica procedimientos y formatos, porque a las comunidades de personas sordas, a los grupos de ciegos, a los grupos de autismo, etcétera, pero faltaría también aquellos que tienen de facto una interdicción, porque muchos familiares o asociaciones argumentan, es que mis hijos no pueden, en consecuencia me tienen que consultar a mí. Y ahí es donde viene quiénes son los consultados y sobre qué se les consultan, porque nos vaya a pasar lo que cuando Rogers habló de terapia centrada en el cliente es la mamá y quiero que mi hijo haga esto, espérese, usted es el cliente pero no es el paciente. Y algo similar ocurre aquí. Yo quiero que mi hijo socialice. Espérese, pues es autista y él no quiere. ¿Con qué él obliga a usted? Y además la escuela quiere que trabaje en equipo a fuerza si no lo reprueban. Todo ese tipo de cosas son de procedimientos si tú quieres. Pero el problema es sobre qué se tiene que consultar. Bueno, el tema que tú señalas está en la convención, en el artículo 12, defiende la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y la capacidad jurídica es que eso nadie puede suplantar su voluntad. Si aquí en México se hace, es porque México está mal. O sea, eso es... ¿Y qué hace tu área? Es inadecuado, ¿verdad? Cada vez que es necesario se hace el señalamiento de que no tienen capacidad jurídica y tienen también derecho a vivir de forma en comunidad y de forma independiente. Entonces, todos esos elementos son, pues se tienen que estar señalando precisamente por el mecanismo. Hay un ejemplo donde se está trabajando de forma más con las personas con discapacidad psicosocial, que son los que están en hospitales psiquiátricos. Que también las personas en procesos demenciales, por ejemplo. Sí, pueden ellos decir, porque cuando se habla de violencia vicaria, está un poco sesgado el concepto, porque es de la violencia hacia la mujer en la familia, sí, como tradicionalmente se entiende. Pero no vemos la violencia de los hijos o hijas hacia los padres en deterioro cognitivo mayor o en procesos demenciales o en eventos vasculares cerebrales diversos que dejan secuelas neuropsicológicas y que los llevan a realizar procesos sumamente violentos hacia estas personas. En efecto, están los eventos psicosociales, depresión, esquizofrenia, de carácter psiquiátrico el fenómeno, pero también este tipo de fenómenos que por incremento de la tasa de vida como expectativa y el incremento de ese tipo de alteraciones, además de los traumas de cráneo y lo que venga, resulta que el concepto de discapacidad también, desde antes de la convención, se sesgó un poco hacia la infancia. Sí.
pero los adultos quedaron fuera. Nunca se pensó que la persona con discapacidad era un adulto en chiquito, como hubo un tiempo en el cual se pensó sobre se la infancia. infantiliza, Se infantiliza. a las personas. Y entonces aparecen los diminutivos, el sordito, el cieguito, el chuequito, el demenciadito, el depresivito, etcétera. Y a la hora de la verdad, acaban diciendo es que es un ángel, mi hijo. Pues sí, puede ser un ángel, pero en realidad es un problema donde a quién se consulta y sobre qué. Bueno, básicamente diríamos en el caso de la parte educativa, pues están organizados las personas con discapacidad, pues no son consultas individuales, son consultas a los que se organizan y se les hace la consulta, como son las ONGs que están reconocidas, por ejemplo. Lo que no quita que cualquier persona pueda participar en un foro abierto, por eso es de máxima publicidad. Y si está interesado, puede proactivamente opinar sobre, y que se quede registrado y que quede la evidencia de que sí se hizo la consulta. En el ámbito educativo. Educativo, sí. Los otros los dejamos ahorita aparte. Está la otra parte, porque es el derecho a la consulta, que también está en la convención. Digo, por eso deriva de ahí. Es de todos los temas, ¿eh? O sea, de todos los temas que se van legislando, pues se supone que para ir progresivamente avanzando en los derechos. Pero hay, diríamos, a veces condiciones que no precisamente son progresivos, porque sí tienen que ser los derechos progresivos, no pueden ser regresivos. Por ejemplo, una consulta no puede su conclusión ser regresiva y bueno, ya se consultó y ahora no van a tener derecho a ir a la escuela regular, sino tienen que ser escuelas especiales. Estilo Milei en Argentina. Eso no puede suceder de acuerdo a la convención. Son para sobre la base que se ha logrado seguir avanzando. Avanzar. Entonces, ese se trata de los temas del derecho a la consulta. A ver, yo recuerdo, sí, a veces la memoria me traiciona, que cuando impulsamos el programa de inclusión en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no consultamos a nadie. Pues sí, no se consultaron. No consultamos ni estudiantes, ni maestros, ni personas con discapacidad sobre su derecho a la educación superior. Y sin embargo, el Consejo Universitario aprobó algo que es progresivo, no es regresivo. Que puedan entrar, se empezó, como tú mismo recordarás, con las famosas recomendaciones de excepción que se realizaban o discriminación positiva para utilizar un terminejo técnico, ¿sí? Bueno, entra aunque no haga examen. Era una discriminación positiva a diferencia de los otros que tienen que hacer. Hubo directores que dijeron, no, todos tienen que hacerlo. No digo nombres nomás para no herir susceptibilidades. Pero en el fondo, el problema de la discriminación positiva, a la vuelta del tiempo se vio que no era la mejor opción. Se impulsaron otras acciones. Hasta ahora, en ninguno de esos, en ese programa, se ha realizado consulta alguna. Y no por ello debe ser vetado. No, bueno, no lo vetaron en el Consejo Universitario, ni para aprobarlo, o sea, no se hicieron la consulta. Diríamos que es muy importante hacer la consulta, pero si quieres la consulta, no siempre es, ahorita no hay ningún problema de reglamentación, ¿verdad? Ahorita, sí, para hacer una consulta, por ejemplo, que es más conveniente que se haga la consulta que no se haga. Es decir, sería deseable, por ejemplo, que la unidad de inclusión de la UAM hiciera una consulta dentro de la UAM para realizar qué perspectiva tiene un programa como ese dentro de la UAM. Sí. Porque si no, todo queda en los conciliábulos, casi como sucede en las pugnas palaciegas. Ahora, y queda excluido toda la gente que participa en esto. De alguna forma, la práctica de la consulta sí lo hace la unidad en términos cotidianos. Cuando se hace un ajuste razonable, pues hay varias opciones de los ajustes. Se le consulta
al estudiante, pues cómo quiere ser apoyado, si con un texto oralizado, con braille o con, digamos, las alternativas que pueda tener y que le parece mejor. Y no se le aplica una especie de receta de que ahora vas a hacer esto porque tienes esta discapacidad. Siempre se está consultando. Entonces, ese es un proceso, diríamos, de técnico, de apoyo técnico, de ajuste razonable, que está consensado con la persona que directamente va a ser afectado. Por decir, el examen, requisito de egreso de los estudiantes sordos, que se va a aplicar el inglés como requisito que está establecido. A veces dice un idioma extranjero, a veces dice inglés directamente, depende de la licenciatura. Pero los sordos pueden acceder al inglés más fácil que los oyentes, porque ellos ya manejan su lengua, diríamos, materna, natural, la lengua materna, el español, y si ya son bilingües, es más fácil que sean trilingües, a diferencia del que nada más sabe español y es monolingüe. Entonces, no a fuerza se le puede decir, debe presentar en el examen escrito de español en lugar de inglés. Pero si él prefiere inglés, pues se le puede dar la opción inglés o español. Y él decide. Y a lo mejor decide inglés. Entonces, ese tipo de cuestiones se van afinando y van siendo consultados. Pero es una práctica de consulta cotidiana, pero debe haber una consulta más formal. Más formal. ¿Qué se tiene que pasar para que se haga la consulta? Porque podrías decir, bueno, son como 100 estudiantes o un poco más. Pues no es difícil hacer la consulta. Pero cuando haces una consulta, prácticamente las personas con discapacidad pasan a ser sujetos políticos. No son sujetos, personas individuales, nada más. Y hay muchas formas de ser sujeto político. Pueden organizarse en Veracruz, en la Universidad Veracruzana. Ellos tienen una representación en la FEUN, los estudiantes con discapacidad. O sea, su equivalente. Una cartera. Tienen una cartera. Ellos permanentemente están impulsando políticamente los beneficios que necesitan. Aquí no están organizados, diríamos, por mutuo propio los estudiantes, pero podrían organizarse. Y entonces tendrían una condición, pues se podrían acelerar sus derechos, porque ya no es que sean objetos de derecho, ¿verdad? Cuando no son los sujetos de derecho. O sea, hay una diferencia. Sí. Porque no nomás los vas a atender como si fueran que no son pacientes, ¿verdad? Que están enfermos y que los atiende un médico. Recordemos el concepto de despatologización. Fue claro cuando fumaste de la Golden descocada de Guerrero, no es cierto, era del norte, y se te ocurre hablar a propósito de los trastornos del aprendizaje, despatologizar esos fenómenos, porque en la vida cotidiana ocurren ciertas dificultades que no tienen que ver con la patología. Lo mismo ocurre aquí. El problema de la UAM es un problema particular y casi inicial en el país, pero ¿cuál es el estado de la cuestión en el país al respecto? Bueno, con relación a las universidades, pues hay como 10 o 15 universidades que tienen una red y todos tienen programa diríamos, de inclusión, de distintas formas avanzados. Unos, por ejemplo, pues admiten algunas discapacidades y otras no. Eso en cierta forma es limitativo. ¿Por qué? Porque no debes de limitar. Es excluyente. Pues sí, porque tú de antemano dices, las personas que tengan discapacidad intelectual, ellos no. Y pues ¿quién te dice que no vayan a poder avanzar académicamente? Me recuerdo cuando redactamos el 41, y para aquellos que no logren integrarse, satisfará sus necesidades básicas de aprendizaje. Bien que me acuerdo, era excluyente, y mira, y eso que éramos los avanzados. Era excluyente porque estábamos partiendo de un supuesto prejuicioso de decir, pues
algunos no van a poder, porque vamos a partir de eso, ¿verdad? Entonces era como una especie de salvaguarda, porque decíamos, algunos no van a poder estar en la escuela regular, pues entonces ellos van a tener derecho a los aprendizajes básicos, que nos estábamos refiriendo a los CAM. Y está mal, porque los CAM también deben llevar los mismos planes y programas de la escuela regular. Estábamos fumados, en realidad. No, pues era el primer esfuerzo, ¿verdad? Yo lo veo como limitado. Fue un primer paso y que dimos. Que tenía que superarse. Por ejemplo, del 41, que todavía dice eso, porque al estar suspendida el capítulo de educación inclusiva, supletoriamente el 41 sigue vigente, porque no puedes eliminarlo y ya no hay derecho. Está suspendido ese capítulo, pero el 41 está vigente mientras no se rehabilite el capítulo. Y ahí va y sigue diciendo eso. Y es limitativo. Y no debe ser limitativo. Bueno. Hablas de 15 universidades, poco más o menos. Sí, está entre tecnológicas, autónomas y... Pues, el grueso son autónomas. Está la UNAM, está la de Hidalgo, está la de Colima, está la de Guerrero, está la de Chihuahua. La Veracruzana. La Veracruzana. La UDG. La de Morelos. La UDG. El Tecnológico de Santa Catarina. Entonces, Santa hay tecnológicas Rosa, como ese tecnológico. Y hay politécnicas, la de Querétaro, la Santa Rosa de Jauregui, que es muy prominente, sobre todo en la parte de sordos, porque tienen un enfoque bilingüe que no se tiene aquí, que no es bilingüe, pues sencillamente se hace el ajuste razonable para llevar los mismos planes y programas de los demás. Pero es heterogéneo, pero esa red yo creo que ayuda a promover en cada una de las distintas universidades que se siga avanzando. Por ejemplo, unos no tienen servicio de intérprete de lengua de señas, entonces no aceptan a los sordos, quiere decir, eso es bien excluyente. Pero dicen, ¿qué hacemos si no tenemos intérpretes? Y bueno, pues es una realidad, ¿verdad? Pero no es suficiente decir no se tiene. Es que no se tenía cuando empezamos en la UAM. Claro, y cuando ven que otras sí tienen, se hace más evidente la limitación que se tiene en donde no se aceptan a nosotros. De modo tal que aparece como una nueva oportunidad o área de oportunidad, crear el equipo de intérpretes de lengua de señas. Pues ya han hecho esfuerzos para eso, pero pues no son suficientes. Quizá quien tiene más resuelto ese problema es la tecnológica Santa Catarina, que quién sabe cuántos intérpretes tiene. Tiene un chorro. Están para repartir. Me acuerdo cuando estuvimos allí. Tienen bastantes. Yo creo que es la única que tiene ese desarrollo, diríamos, en ese tema, ¿no? La UAM también tiene intérpretes. Tiene, que yo me acuerde, se empezó como con 4. La angustia que hay muy grande cada vez que se abre un ciclo escolar es si van a alcanzar los intérpretes. Y no porque no haya plazas para contratarlos, sino porque no hay intérpretes. Ese es el tema. Pues se empezó con un programa de certificación de intérpretes de lengua, eso que es también una buena oportunidad de replantearlo. No se ha podido replicar. Bueno, hubo 2 generaciones. Hubo 2 generaciones con la Asociación Mexicana de Intérpretes de Lenguas de Señas, con el buen Daniel Maya, a quien le mandamos saludos desde acá. Sí, nomás que como López Obrador lo tiene ahí secuestrado, pues ya no se puede hacer más diplomado, porque están ocupados ellos. Esa es la verdad, ¿verdad? Ese es el tema ahí con el tal Daniel Maya. A ver si ahora que terminan, pues escogen otro equipo. O se los queda Claudia, porque tampoco hay muchos. Pues si está ese esfuerzo de continuidad, lo más seguro es que sigan ellos, ¿verdad? Y entonces hay que crear... No hay expectativa, no hay esperanza así como tangible. Pero sí es muy importante.
Y bueno, eso es en cuanto a educación superior y media superior. Pero pensemos en cuanto a educación básica. básica. Pues en educación básica ha habido retrocesos porque todavía piensan que la población con discapacidad se divide en dos. Si bien ya no hay las 9 Áreas. áreas que había en los años 70, 80, ahora los dividen en dos, los leves y los severos. Y los leves van a regular con apoyo de USAED y los severos van a CAP. Y así como destino manifiesto, y pues esa es una forma de diagnosticar y de etiquetar y de violentar también los derechos, porque desde el 93, de que aparece las reglas uniformes por la ONU, ya se dice que no puedes dividir la población, sino que debe de verse, deben ser los mismos derechos y no los puedes clasificar de esa forma. Y aquí los están clasificando. Ese es un retroceso porque es un modelo médico de hacer la clasificación y destinarle que no van a poder estar en escuela regular. Entonces, esa parte, no sé si antes, al principio y ahora se está haciendo. Y luego ellos, pues la idea de que en ese CAM no lleven los planes y programas de estudio porque están bajitos según esto, pues hace que no tengan válido su certificado de primaria como para trabajar, tener un trabajo formal, porque se pide, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, mínimo certificado de primaria. Entonces están condenados al trabajo informal. Y pues ese destino no es el más adecuado. Entonces hay un segundo problema, aparte del de la educación, es el del trabajo. Por ejemplo, nuestra querida amiga Cristina, egresada de la UAM, siempre está peleando el asunto del empleo y en ningún lado la admiten. Y además el estigma, porque siendo psicóloga podría dar terapia de apoyo, etcétera, pero los propios padres de familia dicen, yo no voy a llevar con ella a mi hijo. Es decir, un poco como en Ojitos de Huevo, que habrás visto la serie en Netflix, ¿sí? Hasta limosna nos dan, te acordarás de la vida pasada en limpio, pero no solo la limosna, es la actitud hacia la persona de los propios padres, porque acá en la trama el papá del ciego es oftalmólogo, la culpa de que el hijo no haya podido recuperar la visión. Aparecen muchos fenómenos que implican las famosas barreras actitudinales. Ahorita me olvido de las arquitectónicas, porque esas son clasicistas de acceso, permanencia y autorrealización. Pero el problema en el fondo del trabajo trasciende al problema de la educación, porque aun cuando tuvieras el nivel educativo correspondiente, tampoco te dan el empleo, por muchas razones, y entonces aparecen fenómenos como que, bueno, un porcentaje de tal empresa debe dar espacios para un tanto de personas con discapacidad. Se habla de que las candidaturas deben tener, por cuestiones de género, una cantidad de N de mujeres. Dos, se habla de que de poblaciones originarias también hay una cantidad de N, pero de personas con discapacidad no lo hay en los cargos de elección popular. No, ¿Qué pasa ahí? si es un problema, si pones el ejemplo de Cristina, pues es como sobre discriminado. Hay un caso de aquel médico que saliendo de una guardia, de esas que duran 72 horas, las Mortales. que están en formación, ¿verdad? En su formación profesional, sale y del segundo piso le cae un camión de la basura a su coche y quedó cuadrapléjico. No obstante, pudo presentar su último examen, obtener su título
y pues él estaba en prácticas para ser cirujano. Imposible que ya podía ser cirujano. Pero lo que se hizo fue, se hizo psiquiatra. Y es un excelente psiquiatra porque él mismo es un ejemplo de superación, ¿verdad? O sea que al revés, las personas que lo consultan lo consideran una persona, diríamos que tiene un plus sobre cualquier otro psiquiatra por esas condiciones. Pero es otra forma de ver la condición. En el caso de Cristina, también es un ejemplo de superación y podría ser visto de esa forma y no obstante está discriminada sobre discriminada. Entonces es ahí el contexto el que está malo, más que ella en ese sentido. Pues tiene derecho a estar reclamando todo lo que se pueda, ¿verdad? Porque tiene una formación, además, entiendo que un perfil académico pues, de excelencia. Voy a hacer otro mutatis mutandis bien provocador. Sí. Mucha gente dijo, ¿qué ha hecho la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra? Digo, la pregunta podría ser, que, en realidad, ¿qué puede hacer la CNDH en términos de eficacia y efectividad de resoluciones y demás? ¿Qué puede hacer el área donde estás a este respecto en torno a los derechos humanos de las personas con discapacidad? Porque mutatis mutandis, el problema es que pueden decir, ¿qué hizo Eliseo Guajardo durante el tiempo que lleva, que ha hecho? Sobre el liceo se pueden ir y entonces cambien al liceo, pongan a otro, pero el otro que llegue, en realidad, ¿qué puede hacer? Porque por la naturaleza de la institución, hay dentro de los límites de la elasticidad perfecta, dijera Robert Hooke, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente se puede hacer? Sí, bueno, sobre lo primero, pues hay como una especie de opinión de cierta inercia sobre la comisión, no de esta, sino de todas. Es decir, pues ¿qué hace cuando nada más saca una recomendación, una resolución y no es vinculante? Entonces, Eso digo yo. entonces es un asunto más del diseño de la comisión tal como está, más que de la actual presidenta. Y eso se ha dicho todo el tiempo, nada más que a veces se arrecian sobre algunos temas o sobre algunas condiciones de personas. Pero siempre se ha dicho eso. Lo que propuso, por ejemplo, o ha propuesto, no de ahora, sino desde el año pasado, fue hacer vinculante las resoluciones. Y eso es una propuesta, pues, muy importante que sea, pero muchos no están de acuerdo y los que no estén de acuerdo entonces opinan todo lo que hemos escuchado que opinan, pero es bien importante lo que se propone de que sea vinculante para que tenga la efectividad que todos esperan que se tenga, todos los bien intencionados, pues, por decir. Ese es un tema con relación a eso. La otra es que también, pues, ahí está el informe y está para bajarse disponible. Lo que se hizo, a veces decir, bueno, ¿cuántas recomendaciones hubo? Pues hubo más que en ningún otro momento que se ha hecho. Y volvemos a lo mismo, y bueno, y la recomendación. Bueno, hay que ir a cuántas víctimas favorecieron las recomendaciones, a cuántas víctimas fueron atendidas, para irse sobre las personas y no sobre un producto que es un documento, sino un producto que tiene una atención. Y entonces ahí se ve el número de lo que se ha atendido, que también es algo importante, que por cierto ahí el mayor número de quejas es sobre salud, no sobre el ejército, sino lo que a veces pensamos que se tiene, sino sobre salud. Cáncer y toda esa campaña, medicamentos. medicamentos. No, y sí son reales, porque ha habido negligencia, han fallecido personas, etc. Entonces, bueno, sí hay esa parte de trabajo. En el caso del mecanismo, sí se interviene nada más, no solamente cuando me refiero a estas promociones, a estas defensas, cuando lo solicitan, cuando es solicitado, muchas veces son violaciones que tienen que ir a una visitaduría, una queja.
o sea, de acuerdo a lo que se corresponde. Si es educación, va, por decir, a la segunda visitaduría, que es lo que trata educación. Ya la visitaduría, como se trata de algo con discapacidad, nos llama para que en forma transversal atendamos el asunto. Ha habido algunas cuestiones que se han hecho en la Ciudad de México, e incluso aquí en Morelos ha habido algunas, diríamos, colaboraciones, porque la comisión local ha intervenido sobre un estudiante de UNCAM que pues quisieron implicarlo como que era un asaltante. Sí. Y lo detuvieron y salió. Yo creo que no estuvo 24 horas, pero intervino el mecanismo de Morelos. Pero el mecanismo nacional estuvo también pendiente por si se requería más, pues apoyar tanto el mecanismo independiente como hay otro mecanismo de prevención de la tortura, o sea, por los malos tratos que pueda haber, que puedan configurar una tortura para esto. Entonces, también ellos sí pueden hacer la visita, tener medidas cautelares, por ejemplo, de que los medicamentos que necesitaba, pues no se le prive, y algunas otras cuestiones, como por su condición, si es correcto que esté pues, detenido. Yo a veces pienso, estos estudiantes de campo, pues aunque tenía ya 18 años, pero en toda su vida yo creo no ha dormido fuera de su casa un solo día. Y ese día le tocó estar en el panteón. No, y en esta parte dices, no, pues no puede ser, ¿verdad? Eso es totalmente desproporcionado para alguien que tiene esa discapacidad. Pero sí se interviene en estos casos. Hay otras intervenciones que ha habido de muy puntuales, porque sí tiene una facultad de defensa y protección, ¿verdad? Aparte de la promoción de la convención. Pero las personas sí hay monitoreos más institucionales, pero ya en los casos puntuales tiene que haber una queja, una solicitud. De por medio. Porque no puedes actuar si no es bajo demanda, bajo la demanda de que participes, de que entres. Por eso hay que promover en qué consiste el mecanismo, que puede actuar si se le solicita, y necesitamos que lo soliciten. Ese es el punto. Que no es lo mismo que si agarra la policía a alguien en flagrancia, dice, como no lo denuncian, pues lo suelto. No, está mal, porque la flagrancia sí se tiene que, es suficiente para sin denuncia, ¿verdad? Pero bueno, esa es una forma de lavarse las manos. ¿Sí? Pero en este caso no fue. En este caso no hay de otra. No, cuando prendieron a este chico querían hacerlo pasar por flagrancia y pues lo que estaban haciendo era un chivo expiatorio, porque los reales se les escaparon. Y estaba violación de derechos humanos, y etcétera, etcétera, y es punible para el policía. Sí, el problema es que una cosa como esta, para que no se repita, pues tiene que haber una sanción con el policía o los policías que hicieron eso. No nada más que quede libre la persona, la víctima, sino que haya una sanción y que esa sea ejemplar, o sea, que todo el mundo sepa qué es lo que sucede para que no vuelva a repetirlo sobre ninguna ciudadano, ¿verdad? Y eso lo hizo la comisión. No sé si eso sucedió, eso ya no lo sé. Bueno, no lo sé, porque son competencias locales, ¿verdad? Nosotros estamos como Coadyuvante. Sí, pues somos coadyuvantes a nivel nacional, con cualquiera de los mecanismos estatales. Pero el estatal tendría la facultad de decir, y además se recomienda que se ponga un castigo ejemplar a los responsables de tal acto violatorio y que se haga público en aras de la prevención. Debe de repararse el daño integral y asegurarse que no se repita. ¿Sí? Es que cada caso puede beneficiar a los posibles futuros casos, por eso se hace eso.
Bueno, ya sería cuestión de averiguar si lo hizo o no Sí. la comisión estatal. No lo sé si lo haya realmente hecho. Lo que nosotros, pues, estábamos muy pendientes de que no estuviera en prisión, ni preventiva, ni de ningún tipo, ¿verdad? Este estudiante. Hay otro asunto que tocaste en uno de tus artículos, que además me sorprendió que un colega desde Jalapa se acordara de una vez que fui en tu representación amplia y cumplida y que dijera que sin mencionarlo hablé de lo mismo. El asunto de la transversalidad en esta cuestión, porque tenemos el concepto amplio de educación, el ámbito educativo, educación superior, educación básica, intercultural, etcétera, comunidades originarias, negritud, género, pobreza, y se les juntan todas ahí que con el área en la que estás. Bueno, específicamente quien se acordó no fue un evento que se realizó en Jalapa, Sí. al cual tú acudiste a dar una conferencia. Y él también acudió, él es de Monterrey, es Sergio Salas. Ah, Sergio Salas. Yo creo que lo ubicas. Sí, bien. lo ubico. Y él leyó el artículo y dijo, me acordé de la conferencia que dio Enrique en Jalapa. Y bueno, ahí había esa coincidencia específicamente. Sobre la cuestión de los distintos niveles educativos, que es lo que tú señalas, pues para todos es los mismos derechos, ¿verdad? En todas las condiciones. Y es sorprendente porque pues nos tocó en Guerrero, cuando abrimos la Universidad Intercultural en la Montaña Alta, y que había el grupo originario MEPA, que otros les llaman Tlapaneco, y los mixtecos y mestizos. Y cuando se hace el primer paro para pedir la destitución del rector, que por cierto era indígena, con posgrado y MEPA, y solicitar que lo destituyeran, pues lo que nos sorprendió es que era una especie de discriminación de un grupo originario sobre otro grupo originario. Y uno decía, como que tenía el esquema de la discriminación, de que son los mestizos los que discriminan a los indígenas en general. Y resulta que no, que también los indígenas discriminan a los indígenas. En este caso, el rector estaba muy sesgado con los MEPAs a favorecerlos y discriminar a los mixtecos. Y bueno, pues también es una forma de discriminar, ver a los indígenas como si fueran algo homogéneo. Un monolito. Como también es discriminar a las personas con discapacidad como si fueran monolíticos. No solo por las distintas discapacidades, sino que entre una persona ciega y otra persona ciega puede haber más diferencias que una persona ciega y uno que sí ve. O sea, eso lo dice Vygotsky desde principios del siglo pasado, que las diferencias entre las personas con discapacidad son mayores y nosotros los englobamos como si fueran homogéneos y tuvieran los mismos problemas. Por eso queremos dar recetas. Y pues no se puede dar recetas, se tiene que estar personalizando en lo más posible el apoyo que se les tiene que brindar y tomarles en cuenta y consultarlos y ver la condición más específica, porque pues es que tienen diferencias amplias, aunque tengan la misma, pues no la misma discapacidad, la misma deficiencia orgánica, ¿verdad? En ese aspecto. Y que por otro lado también tienen grandes diferencias de discapacidad, porque algunos van relativizando la discapacidad y resulta que ya no tienen discapacidad para algunas actividades, ¿verdad? Y a veces, al no tenerla, a veces ellos la quieren hacer valer como si la tuvieran. También pasa eso. Recuerdo cuando fue a Tlahuiztoltepec, también en tu representación amplia y cumplida. Sí. Y recuerdo que era la región Mije Alta. De pasada pasamos por Totontepec, la Mije Baja, y no dejó de sorprenderme que los mijes de Santa María Tlahuiztoltepec me dijeran que los mijes de Totontepec no hablaban bien el mije
y que no entendían bien la filosofía Jung. Yo no entendía ni la filosofía Jung, ni qué también es el mije o no, entre Toltotepec. Pero no solo una eso, variante dialectal. pero aparte de las variantes lingüísticas, estaba la niña con síndrome de Down y los niños con parálisis cerebral. Cuando se plantea el asunto de la escuela, ellos mismos dicen, pero ¿por qué queremos la escuela? Aunque ellos se la fueron a pedir al secretario por otras razones, era Miguel Limón Rojas, si mal no me acuerdo, Le pidieron una tina de hidromasaje. y les mandaron la escuela. Pues sí. Y entonces resulta que no querían la escuela. No querían la escuela, la integración, porque decían, pues queremos la tina de hidromasaje. Claro, para la terapia, en el caso de parálisis cerebral, que era la escuelita que pusieron los de la iglesia. Pero estaba el otro asunto, el asunto de que tienen el Centro de Capacitación Musical Miguel Secam, que el maestro Mauro lo coordinaba, y que resulta que se admite a los niños mijes y de alta y baja, y no mijes, pero particularmente mijes, con síndrome de Down, con parálisis cerebral y todo. Es decir, ahí la inclusión está asegurada para todos, ¿sí? El problema es que en efecto la noción de diferencia y la noción de homogeneidad o de identidad general son nociones matizadas también histórica y culturalmente, dijera el Vygotsky que referiste. Sí. En ese sentido, las diferencias entre la mije alta y la mije baja, a propósito de las variantes lingüísticas y la comprensión de la filosofía Jung, era un poco raro. Cuando Oscar Menéndez hace su documental para el INI de entonces, Sáname con tu poder, lo hace precisamente con los mijes, a propósito de chupadores, curadores y el trabajo, dijera la doctora Silvia Marcos, en colectividad, que no me vengan con que la psicoterapia de grupo, la terapia familiar, que es un invento europeo y estadounidense, no lo teníamos nosotros. Ahí está la familia ampliada en el rito y mira que todos participan. Y entonces tanto la doctora Marcos como los mijes tenían claro ese carácter transversal. Porque no importa si es mujer, si es mije, si se tiene que vestir como mije, aprender el mije. La filosofía Jung tenga síndrome de Down, parálisis cerebral, no. Lo que querían era su puerca tina de hidromasaje. Y es lo que no les dieron, curiosamente. No, porque les pueden a contar el cuento de la integración educativa. Y a eso me mandaste tú, pero si tú me mandaste a mí, y el tatamandón y el maestro Mauro, Y pues dijo, la pasamos bien sabrosón. ¿Para qué la integración si ya la hacemos nosotros, no? Pues sí. O sea, pues te la hacen que ni existía la palabra integración. En Mije por lo menos no. Pero... Porque no había desintegración. Entonces, regresando al estado de la cuestión, Sí. ¿sí?, que tenemos en México. Porque sí, a la vuelta de dentro de un año pueden decir, ¿y qué carajos hizo Liceo Guajardo? ¿Qué hizo aquí, allá, acullá? Y no importa en realidad el Liceo Guajardo en lo específico, porque él está coyunturalmente en ese espacio ahora. ¿Qué pasa con el espacio para ello y sus posibilidades, además de la difusión de que, sí, bueno, que existe y demás? El mecanismo es una entidad en construcción que no existía, no siempre existió. Y estuvo la convención y tampoco existía. Entonces es reciente y hay que construir todo el sistema para que realmente las personas con discapacidad, pues cuando dicen mecanismo, se refiere a un instrumento real y efectivo que sí proteja y sí defienda y sí se promueva lo que es, pues, los derechos de las personas con discapacidad. Eso que de alguna forma pues todo el mundo reclama, dice, bueno, ¿y qué están haciendo? Que no tengan que preguntar qué están haciendo, que se sepa qué se hace. Esa es la idea, de construir un mecanismo efectivo y que, como dice realmente la convención y como existe en otros países. Y de eso se trata ahorita, pues de construirlo, porque está apenas iniciando. Hay mucho trabajo hecho que no se conoce, por ejemplo, porque hay que partir de lo que ya existe. Y existen cosas muy interesantes sobre diagnósticos y sobre estudios y sobre estrategias de qué es lo que se puede hacer. Entonces,
pues yo creo que están como líneas generales trazadas, pero sí hay que construir bien el mecanismo y hacer efectivo su trabajo como mecanismo nacional en colaboración con los mecanismos estatales. Y ahora que se quiere reformular la Comisión Nacional en una Defensoría de los Derechos del Pueblo, pues también tiene que tener un procedimiento más proactivo, más, incluso de ser posible, que no se llegue a que se violenten los derechos para que participe, sino que pueda estar activo antes de que se violenten los derechos, que sería lo mejor, de que sea lo más preventivo posible. Según mi opinión, y probablemente podamos diferir, Sí. como durante mucho tiempo lo hemos hecho, que la comisión debe ser independiente. Aunque a veces al gobierno de AMLO le da terror los independientes, No, por pues muchas razones. Autónoma, dices tú. Sí, que no dependa directamente del gobierno. ¿Por No, qué razón? Es que no depende. No, espérame. Debe cumplir esa primera condición. Sí. La segunda, debe tener presupuesto federal para un funcionamiento efectivo. Y la tercera, que es fundamental, sus acuerdos o recomendaciones deben ser necesariamente vinculantes. Si no, no tiene sentido. Así es. Por eso un poco la idea de lo que era el primer programa de inclusión en la Universidad del Estado de Morelos, que no dependiera del rector, porque cambia de rector y entonces cambia la línea de qué pasa con una estructura. Dos, que tenga presupuesto institucional, que dependiera del Consejo Universitario, porque esto le da una mayor autonomía y que sean vinculantes sus recomendaciones. Eso se tuvo que hacer a través del otro asunto, que era de la Procuraduría de los Derechos Académicos del Estudiante, que sigue coordinando el maestro Alberto Olivares Brito, y su hermano tiene el de la Comisión Estatal. Los Olivares Brito los tenía. Los Olivares Brito tenían los derechos humanos del Estado de Morelos y la UAE. Pero en el fondo, si esas cuatro condiciones se dan, llámese como se llame, se puede llamar la Defensoría de los Derechos del Pueblo. ¿Sí? El nombre es lo de menos, creo yo. Lo que importa es esa estructura tripartita. Sí. Autónomo, con recursos y vinculante en sus acuerdos. Así es. Pues es lo que se pretende con la propuesta que se ha venido, que sí ya se conoce, porque no es algo que se va a hacer. No, pues si se dijo que Rosario quería desaparecer la CNDH, que fue una creación de la sociedad civil, y todas esas historias que ahora porque dijeron la mitad de lo que dijo. Sí, claro. Entonces, ahora, si quieren saber en qué consiste la propuesta, está la iniciativa, porque lo hizo el año pasado. Sí, no es ahora. Entonces, pues, nadie que se sorprenda, porque ahí se puede perfectamente leer la iniciativa. Y eso es lo que se hizo. Lo que pasa es que se hizo una mención, ¿verdad? Una invocación de lo que ya se venía haciendo. La cuestión de la unidad y la dependencia con la rectoría cumple con algo que es fundamental, que la transversalidad de su actuación pueda ser en los aspectos, diríamos, instancias administrativas, académicas, incluso cuando hay iniciativas para presentarse al Consejo Universitario que son más jurídicas, que las áreas de normativas le puedan consultar, puedan participar, para que ya estas normas, como los reglamentos de ingreso, ingreso, permanencia y egreso, por ejemplo, pues puedan ya llevar un enfoque inclusivo. Y no después se tengan que estar reformando. Pero eso permite la transversalidad. Alguna otra condición más allá, pues yo no viví que era depender del consejo, cuando yo estaba, me refiero. Y pues yo nomás viví que depender del rector. Y pues lo que se pudo hacer, que no fue poco, yo creo, no digo por mí, sino por
equipo, que es el mismo que empezó, por cierto. Es el mismo que empezó. A mí me tocó depender del Consejo Universitario. Desde el 2013 hay personas que están ahí, no es que yo entré en el 18, ¿verdad? Pero estaban desde el 13, o sea, tienen toda la trayectoria. Entonces, pues por eso digo que se ha hecho bastante. Pues a mí me pareció suficiente, pero pues yo no puedo hablar de que es depender del consejo porque nunca dependí del consejo, ¿verdad? Eso es lo único que puedo decir, pero que no se haga la dependencia de rectoría sí sería grave, que este proceso que falta mucho por hacer, que no se detenga, ¿verdad? Eso sí me parece. Bueno, no creo que se vaya a detener, digo, lo considero impensable. Bueno. Se pueden modificar algunas cosas, pero no Sí, tengo duda nomás de que... eso sería, pero pues sería la cuestión, comunidad es la primera cambio de organización que existe. Yo puedo decir que con relación a la rectora actual, pues la atendimos como directora de la Facultad de Ciencias y Químicas. Ingeniería, Ciencias Químicas e Ingeniería, y siempre fue... Una buena relación. Pues sí, y muy preocupada porque había casos no eran sencillos, ya con autismo, con discapacidad intelectual, en una facultad de ingeniería, con donde hay laboratorios, etcétera, y siempre se tuvo. Y los investigadores también tenían iniciativas con trabajos financiados por CONACYT y solicitaron el apoyo de la unidad. Es decir, la unidad puede ser una estructura en el modelo de obtención de recursos, una instancia que ayude a obtener recursos para la institución. También se puede hacer eso. Siempre lo puede hacer, ahora sí, en transversalidad con quien lo desee hacer y tenga las facultades de hacerlo, como son las facultades o las unidades académicas o los centros de investigación. Se puede hacer en sí mismo, pues sí tiene forma de tener recursos propios porque tiene un programa de atención al desarrollo cognitivo del autismo. Eso sí pueden tener ingresos propios porque el programa está dentro de la unidad. Ahí es donde yo veo los ingresos propios. De otra forma, en combinación con otros. Pues, doctor Eliseo Guajardo, sí, no sé, aunque hemos estado a salto de mata, sí. Por razones obvias, pues sí. Somos parte de la historia de la UAM y de esta trama de la atención a personas con discapacidad. Desde hace 40 años casi que nos conocemos. Pues 85 terremoto, que personal, sí. 15 y 40 y algo de años, casi sí. Medio siglo. Sí. Lo cual quiere decir que ya estamos menos jóvenes que antes, pero eso significa también que hemos podido ver desde diversos niveles de análisis y espacios, Guerrero, Oaxaca, la Dirección General de Educación Especial, lo viste desde la UPN, en investigación, desde Nuevo León, en el Plan Nuevo León, etcétera. Es decir, tenemos varios referentes que nos han permitido tener esta amena charla, que sí fue charla, no fue monólogo. Como yo le decía a Yadira, que es mi biógrafa oficial. Pues ya que... ya le pasan el bastón de mano. Sí, pero sí. Le voy a pasar el otro bastón, el de acero. ¿Qué bastón de mando? Le digo, yo tengo varias vidas. Seguramente. Son muchas vidas. Sí. Con este poco tiempo que... Sí. Entonces, la biografía tiene que salir en algún momento. Pues más allá de estas últimas expresiones, no sé si quieras agregar algo más. No, bueno, pues me parece importante participar en la Comuna de la Palabra con temas del mecanismo, porque pues a mí me parece que forma parte de la promoción que estamos obligados a hacer en el mecanismo, teniendo la audiencia que tú tienes, y pues a mí agradecerte. Pues he venido por otras muchas temas, pero pues me parece relevante que sea para hacer la promoción de lo que significa el mecanismo y lo que estamos queriendo hacer para que sí sea efectivo. En la cuestión de derechos,
en educación, en salud, en otras tantas temas. Me gustaría que en otro momento, cuando lo permita la programación, hablar de la discapacidad psicosocial en lo que corresponde a los hospitales psiquiátricos, porque es una historia muy oculta desde el ángulo de los derechos. Es más, desde que se considere personas con discapacidad, porque a veces se les considera personas que tienen una enfermedad y pues ese es otro capítulo distinto al de la convención. Y no es así. Tiene todo, es un continente lo que se tiene que ver en esa parte. Eso, e insisto, los deterioros, traumas, bueno, y todo también eso. la parte de la... De lo que diría neuropsicología en Sí. general y neuropsiquiatría, porque ahí hay mucho depresión, esquizofrenia, TOC y todo lo que gustes y mandes, y resulta que también la exclusión y por considerarse un problema de salud quedan excluidos de Los que están confinados. Es que También. teóricamente cuando se empezó a plantear la propuesta, por ejemplo, en el Congreso Federal, de la desaparición de las instituciones psiquiátricas, que no fue un acuerdo, No. Fue una propuesta de un grupo parlamentario en términos de hacer hospitales generales en el ámbito de salud mental, pero no quedó más que en eso. No hay tal acuerdo, no hay diario oficial de la federación que estipule algo, pero sí está fuera y lo podemos tratar otra ocasión. Sí, con más, digamos, cuando pues, tu programación lo permita, porque pues yo me imagino que hay pues un calendario. Entonces, hazme la buena, pero sí. Por lo pronto ya tendremos el de ¿dónde están las llaves? A ti que se te pierde todo. Sí. Del doctor Saúl Martínez Horta en cuanto él pueda, porque tiene la agenda cargada. Otra con Juan Carlos Arango y otras colegas entre argentinas y de allá en España sobre sobreviviendo al trauma de médula o medular, que es otra historia, lo que contabas del médico. Sí. Esos dos tenemos y seguramente después tendré un mesecito más. Sí, hay champú y además le digo al astillero que vas a estar aquí para que lo vean. Está bien. Pues un placer para todos nuestros seguidores. Gracias. Los invitamos a seguirse suscribiendo a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Vamos en 927 suscriptores, ya llegamos al millar prácticamente. Hasta la próxima y muchas gracias.